cuando hacíamos ajuste de curvas, tipo regresión, cuando yo tengo un conjunto de datos que sé que esos datos tienen un cierto error. O sea, me están representando una tendencia, un comportamiento, ¿sí? de un conjunto de variables, dependientes versus independientes, pero puede haber un cierto error en la forma en que se obtienen los datos. ¿Sí? Supongamos que lo que tenemos acá, esta tabla, son valores medidos a través de un experimento, donde reflejo para distintos instantes de tiempo la posición que ocupa un cuerpo que está en caída libre. Algo similar al modelo matemático que habíamos desarrollado en las primeras clases. ¿Sí? Si yo esas posiciones para cada instante de tiempo las hubiera obtenido usando las fórmulas que usé para desarrollar ese modelo matemático, obviamente tendría valores exactos, y bueno, y simplemente graficando puntos de la curva, hubiera obtenido la curva de la función cuadrática que representa ese movimiento en caída libre. Lo que estamos viendo acá, supongamos que es el resultado de haber hecho un experimento en laboratorio donde, ¿sí? A través de un cronómetro y algún dispositivo para medir distancia, se tomaron posiciones para distintos instantes de tiempo. Lo primero que voy a hacer es, a partir de este conjunto de valores, voy a insertar un gráfico con todos estos valores, y bueno, voy a elegir un tipo de gráfico del tipo XY dispersión. Si yo, cuando hago este tipo de gráficos, un gráfico XY dispersión, es cuando quiero representar un conjunto de datos donde sé que un rango de esos datos es una variable independiente, en este caso, por ejemplo, el tiempo, y la otra es una variable dependiente de esa variable. Entonces, hago un gráfico de una variable con respecto a la otra, o de un rango de datos con respecto al otro rango de datos. Yo podría representar con puntos y líneas, o con solo líneas. Bueno, y en ese caso, tendría una curva, que obviamente no es la forma de ninguna función, sino simplemente son líneas que van interconectando los distintos puntos. No quiero eso, sino que quiero encontrar una curva que ajuste de la mejor manera posible esos datos. Bueno, acá yo veo que hay un cierto error. ¿Por qué? Porque si los datos fueran exactos, si se hubieran obtenido, por ejemplo, a partir de esa ecuación que yo les digo, cuadrática, por más que estos son todos segmentos, pero tomaría la forma de una ecuación cuadrática. Bueno, y acá vemos que los segmentos se van quebrando, porque obviamente acá hay alguna diferencia, por ejemplo, en este valor, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a volver a hacer el gráfico, vuelvo a seleccionar los datos. Bueno, voy a seleccionar también las dos primeras, los encabezados de fila y columna, para que me tome como etiqueta de esos datos de la posición. Entonces, seguimos siendo un gráfico de X y dispersión, pero solamente de puntos. Yo acá, bueno, podría seleccionar manualmente los datos, podría, bueno, darle nombres y demás. Bueno, eso después poner un título, un subtítulo, eso es toda la parte de acomodar visualmente el gráfico. Vamos a obviarlo todo eso directamente. Vamos a trabajar así con el gráfico un poco en crudo, porque lo que me interesa mostrarle, bueno, es el tema del ajuste de las curvas. ¿Cómo se hace el ajuste? Bueno, yo tengo que editar el gráfico, para eso tengo que hacer doble clic sobre el gráfico, ¿sí? Bueno, ahí puedo editar que son los ejes, la leyenda y demás. Si yo me posiciono sobre alguno de los puntos de datos y aprieto el botón derecho del ratón, vieron que cuando en los programas que están basados en Windows, cuando uno aprieta el botón derecho del ratón, aparece lo que llama un menú contextual, donde aparece un menú que tiene habilitadas las opciones o las cosas que puedo hacer con lo que tengo previamente seleccionado. Entonces, si yo aprieto, me posiciono sobre alguno de estos puntos y aprieto el botón derecho, me aparece una serie de opciones que puedo llegar a hacer con esos puntos que seleccioné. ¿Sí? Digamos, es una forma rápida y abreviada de acceder a este tipo de opciones. ¿Sí? Yo tengo disponible directamente lo que puedo hacer o lo que tengo permitido hacer con esos datos. Dentro de varias cosas como formatear, insertar etiqueta y demás, hay una opción que es insertar línea de tendencia. Bueno, y también podría cambiar el tipo de gráfico, cambiar el intervalo de datos. Bueno, entonces vamos a insertar línea de tendencia y ahí tengo todas las opciones de tipo de regresión que me permite hacer el programa, que bueno, que en el Excel son las mismas. Puedo hacer una regresión lineal, o sea, ajustar esos datos con un polinomio de orden 1. Puedo hacer una polinómica y elegir el grado de ese polinomio. Puedo hacer intentar
aproximar con una logarítmica, exponencial, potencial, media móvil. Elija la que elija, el programa va a intentar representar esos datos con ese tipo de curva con el mínimo error posible. Yo sé que estos datos deberían seguir una tendencia cuadrática, por lo tanto, el ajuste tendría que hacerlo con un polinomio de segundo grado. Pero vamos a probar, por ejemplo, con un logarítmico. Esta curva es una curva logarítmica. Ven que, bueno, no tiene nada que ver con los datos que yo estoy representando. ¿Sí? Deshacemos, insertamos otra vez línea de tendencia. Vamos a ir. Bueno, si elijo la lineal tampoco tiene mucho que ver con los datos. ¿Sí? Sin embargo, bueno, si estos fueran realmente mis datos, ¿sí? Este sería la ecuación o el polinomio de grado 1 que aproxima con menor error al conjunto de datos. ¿Qué es lo que busca el programa cuando hace este ajuste? Que esto es lo que se llama análisis de regresión, se usa mucho en estadística. Esta curva, ¿sí? Si yo en cada punto que tengo como dato calculo el error, ¿sí? Es la diferencia entre el valor que yo tengo como dato y el valor que me representa la curva, la suma de los cuadrados de todos esos errores toma el valor mínimo. ¿Sí? O sea, la posición de esta recta y la pendiente de esta recta es tal que si yo calculo los cuadrados de los errores y los sumo, es lo que se llama el error cuadrático medio, bueno, ese valor es el mínimo posible. Hay una opción que ayuda mucho en este análisis, que es cuando yo me puedo poner eso en la línea de tendencia, ¿sí? Y fíjense que me dice insertar ecuación de línea de tendencia, o sea, puedo ver qué ecuación usó el programa para ajustar ese conjunto de datos, o sea, me da, en este caso, una ecuación de primer grado, la ecuación de una recta, fíjense que tiene pendiente negativa, y también puedo insertar, dice, R cuadrado. ¿Sí? R cuadrado, ¿qué es? R cuadrado es un coeficiente que se suele llamar el coeficiente de regresión, tiene un valor puede tomar un valor entre 0 y 1, ¿sí? Y bueno, y cuanto más cercano a 1 esté ese valor, me está diciendo que mejor es la aproximación de esa curva a ese conjunto de datos. ¿Sí? Fíjense, tiene un valor 0,93 prácticamente. No es un mal valor, ¿sí? Pero me está indicando que el ajuste que estoy haciendo no es del todo correcto. Vamos a eliminar esta línea de tendencia. Vamos a volver a insertar una línea de tendencia. Y ahora sí, voy a elegir la polinómica. Puedo cambiar el grado, la voy a dejar en grado 2. Y directamente en las opciones le voy a decir que me muestre la ecuación y que me muestre el coeficiente de regresión, o bueno, acá lo llamo coeficiente de determinación, R cuadrado. Le damos a aceptar. Y bueno, acá vemos que la curva copia mejor los datos, lo cual me confirma que los datos que obtuve están modelando un comportamiento cuadrático de una variable, la posición con respecto al tiempo. Acá tienen la ecuación de segundo grado, ¿sí? De esa curva, y bueno, y fíjense que R cuadrado es 0,998, es prácticamente 1. ¿Sí? O sea, me está diciendo que tengo un muy buen ajuste. Acá lo que está haciendo el programa, ¿sí? Me está buscando cuáles son los coeficientes de esa ecuación cuadrática, por ejemplo, el menos 4,944 que multiplica x cuadrado, el 0,086 que multiplica x, y el menos 0,0244, ¿sí? Que multiplicaría x a la 0. Bueno, el programa automáticamente, en base a los datos que yo le doy, me calcula estos tres coeficientes de la ecuación cuadrática. Si fuera una exponencial, me calcularía el valor del exponente de la exponencial, y lo hace a partir de los datos que yo le doy. O sea, el programa no sabe que esos datos están sacados de una ecuación cuadrática. Él calcula ese coeficiente, de modo que esa ecuación cuadrática, o la exponencial, o la lineal, o la que yo le pida, ajuste de la mejor manera posible, con el menor error posible, a esos datos. ¿Y qué significa el menor error posible? Como les decía, que la suma de los errores que cometo en cada punto, esos errores en cada punto elevados al cuadrado, y la suma de todos esos errores sea el mínimo valor posible.